Sean bienvenidos a la clase de este día. La reflexión es la siguiente. Hacer sentir a otros inferiores no es algo grande. Es lo más bajo que se puede hacer. A continuación, vamos a iniciar el contenido de cónicas y para ello vamos a introducirnos con un video. Veámoslo a continuación. En geometría, existe un tipo de curvas planas llamadas cónicas. Las cuales, conforme ha transcurrido el tiempo, se han convertido en una herramienta fundamental para describir y explicar algunos acontecimientos relacionados con la astronomía, la óptica, entre otras, los cuales se pueden apreciar en nuestro entorno. Llamamos sección cónica a todas las curvas obtenidas al cortar un cono de dos ramas con un plano. Las diferentes posiciones determinan distintas curvas. Sea alfa el ángulo de conicidad, es decir, el ángulo que existe entre una recta generatriz del cono y el eje del mismo. Beta, la inclinación del plano respecto del cono. Si beta es igual a 90 grados, es decir, el plano es paralelo a la base del cono, entonces se obtiene una circunferencia. Si beta es igual a alfa, es decir, el plano es paralelo a una generatriz y corta a todas las demás, se obtiene una parábola. En el caso que beta sea mayor que alfa, la curva es una elipse, y si beta es menor que alfa, cortará las dos ramas del cono, formando así la hipérbola. El filósofo y matemático René Descartes, considerado el padre de la geometría analítica, desarrolló un método para relacionar las curvas con las ecuaciones, pero el resultado más sorprendente se lo debemos a Jan de Witt, debido a que estableció que todas las ecuaciones de segundo grado en dos variables representan secciones cónicas. La circunferencia es el lugar geométrico o curva de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que se conserva siempre una distancia constante a un punto fijo. A la distancia constante se le llama radio y al punto fijo, centro. La circunferencia cuyo centro es el punto H, K y cuyo radio es la constante r, tiene por ecuación. En esta curva podemos trazar varias líneas como la cuerda MN, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia, el diámetro AB, que es toda cuerda que pasa por el centro de la misma, su medida equivale al doble del radio, el arco MN, que es la porción de la circunferencia limitada por dos puntos. El perímetro de esta curva es 2pi por radio, y el área determinada por esta misma, pi por radio al cuadrado. Para dibujar una circunferencia, se utilizará un método basado en la definición de esta misma.
se coloca una tachuela en el lugar que se desea que esté el centro. El cordel debe medir lo mismo que el radio. Con el cordel tenso, se mueve el lapicero o lápiz hasta rodear por completo la tachuela. ¿Cómo funciona el odómetro? Una de las bondades que nos presenta el conocimiento del perímetro de la circunferencia se puede utilizar en el cuentakilómetros de un automóvil. Solo se necesita saber cuál es el radio de la llanta y la cantidad de vueltas que ha dado al desplazarse entre dos puntos. Es decir, si el radio mide, por ejemplo, 0.26 metros y el número de vueltas es 3000, el auto recorrerá 1.63 metros en una vuelta. La distancia recorrida será 4.890 metros. El auto ha recorrido casi 5 kilómetros. La parábola es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija es siempre igual a su distancia de un punto fijo que no pertenece a la recta. El punto fijo F se llama foco y la recta fija L, directriz de la parábola. La recta A, que pasa por F y es perpendicular a L, se llama eje de la parábola. Al punto medio del segmento comprendido entre el foco y el punto de intersección del eje y la directriz se llama vértice, que por definición está en la curva. El segmento de recta tal como B', que une dos puntos cualesquiera diferentes de la parábola, se llama cuerda. Si la cuerda pasa por el foco, se dice que es una cuerda focal C'. Si esta es perpendicular al eje, se llama lado recto L'. El segmento de recta FP, que une el foco con cualquier punto P, se llama radio focal de P. La ecuación de una parábola de vértice H, K y eje paralelo al eje Y es: y si el eje es paralelo al eje X, aplicaciones. La parábola tiene una importante propiedad focal basada en el siguiente teorema. La normal a la parábola en un punto P cualquiera de la misma forma ángulos iguales con el radio focal de P y la recta que pasa por este punto y es paralela al eje de la parábola. Dicho en otras palabras, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Este resultado permite asegurar que la tangente refleja los rayos paralelos al eje de la parábola en dirección al foco. Para poder apreciar esto, vamos a ocupar una caja de luz y una fuente de poder. Nótese que los rayos de luz que están entrando de forma paralela al eje del espejo parabólico convergen en el foco, tal como lo dice la propiedad. Como el Sol está distante de la Tierra, sus rayos en la superficie terrestre son prácticamente paralelos entre sí. Si un dispositivo parabólico se coloca de tal manera que su eje sea paralelo a los rayos del Sol, los rayos incidentes se reflejan de tal manera que todos pasan por el foco. Esta concentración de radiación solar en un punto tiene su aplicación en centrales captadoras de energía solar. Análogamente, una fuente emisora que se coloque en el foco envía un haz de rayos que son paralelos al eje de la parábola. Este principio se ocupa en algunas lámparas, faros que tienen espejos parabólicos que reflejan los haces de luz paralelos emitidos de una fuente en posición focal. Observemos una aplicación más. ¿Puedes ver el cerdito que está sobre este dispositivo? Intentemos tomarlo con nuestra mano. ¿Qué ha sucedido? Este dispositivo consta de dos espejos parabólicos. Por tal razón, cumplen con la propiedad focal,
y debido al material con el que están hechos, el cerdito es reflejado en la posición del foco por medio de la luz ambiente. La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos es siempre igual a una constante. Los dos puntos fijos se llaman focos. A la recta L, que pasa por los focos F y F', se denomina eje focal. Este corta a la elipse en dos puntos, V y V', los cuales serán los vértices. La porción del eje focal comprendida entre los vértices, es decir, el segmento V', se llama eje mayor. El punto C del eje focal, punto medio del segmento que une los focos, se llama centro. La recta L', que pasa por C y es perpendicular a L, se conoce como eje normal. El eje normal corta la curva en dos puntos, A y A'. El segmento A' se llama eje menor. La ecuación de la elipse de centro H, K y el eje focal paralelo al eje X es. Y si el eje focal es paralelo al eje Y, será. Se colocan dos tachuelas en la posición de los focos. El cordel debe medir lo mismo que el eje mayor, y se le debe añadir otro pedazo equivalente a la distancia entre los focos. Se mueve el lapicero o lápiz rodeando por completo las dos tachuelas. A este método se le denomina elipse del jardinero, porque sirve para trazar en el suelo elipses de gran tamaño y precisión suficiente para luego decorar un jardín. El astrónomo alemán Johannes Kepler descubrió que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos, lo que se conoce como la primera ley de Kepler. Estableció además, en su segunda ley, que la velocidad con la que los planetas describen la órbita es variable, pero el área que barren, medido desde el Sol, se mantiene constante para tiempos iguales. Por ejemplo, la figura muestra que un planeta inicia su recorrido estando en el afelio, que es el punto de mayor distancia al que se encuentra un planeta sobre su órbita elíptica con respecto al Sol. Al cabo de 3 meses, ha barrido un área determinada. Cuando hace su desplazamiento por otros 3 meses en el perihelio, el punto de menor distancia al Sol, el área que barrió es exactamente la misma que se describió con anterioridad. Lo que podemos concluir a partir de la segunda ley de Kepler es que los planetas viajan a mayor velocidad cuando están en el perihelio, porque tienen que desplazarse una mayor longitud para barrer la misma área. En cambio, en el afelio, el movimiento del planeta es con menor velocidad. Además, Kepler descubrió en su tercera ley que el cuadrado del tiempo que le toma al planeta orbitar alrededor del Sol es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita descrita. T cuadrado igual a K por R al cubo, donde T es el tiempo, K es la constante de Kepler y R es el semieje mayor. Esta ley se utiliza para poder determinar el período que le toma a un planeta dar una vuelta completa sobre su órbita. El semieje mayor de la órbita de Júpiter mide 5.2 unidades astronómicas. Si tomamos para la órbita de la Tierra como semieje mayor una unidad astronómica, y sabiendo que su periodo orbital es de 1 año, podemos averiguar el periodo orbital de Júpiter, ya que los periodos orbitales y los semiejes mayores de los planetas están relacionados. Entonces, podemos concluir que Júpiter le da la vuelta al Sol en 11.85 años. Al conocer estos resultados, podemos afirmar que las cónicas son una de las curvas más importantes que la geometría ofrece a la física. La hipérbola
es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es siempre constante y menor que la distancia entre los focos. La recta L que pasa por los focos se denomina eje focal. Esta corta a la hipérbola en dos puntos, V y V', llamados vértices. La porción del eje focal, comprendido entre los vértices, el segmento V', se llama eje transverso. Al punto medio de este se le denomina centro C. La recta L', que pasa por C y es perpendicular a L, la llamaremos eje normal. Este eje no corta a la hipérbola, sin embargo, una porción definida, el segmento A', que tiene a C por punto medio, se llama eje conjugado. La ecuación de una hipérbola de centro H, K y el eje focal paralelo al eje X es: si el eje focal es paralelo al eje Y, se tendrá, donde A es la longitud del semieje transverso, B es la longitud del semieje conjugado. Sistema de navegación de largo alcance, LORAN, por sus siglas en inglés. Consiste en mandar una señal de radio simultáneamente desde dos estaciones muy lejanas entre sí, cuyas posiciones se conocen con exactitud. A partir del tiempo y del orden de llegada de las dos señales, es posible determinar la posición del barco considerando que está en una rama de determinada hipérbola, cuyos focos son las estaciones. Esta consideración es posible debido a que como hay cierta diferencia en las distancias que recorren las señales, esto se traduce en una pequeña diferencia de tiempo en las señales registradas. Mientras la diferencia de tiempo permanezca constante, la diferencia de las dos distancias también lo será. Si se agrega una tercera estación como la anterior, se puede usar esta con cualquiera de las dos primeras para restringir la posición de la señal a una segunda hipérbola. El punto de intersección de las dos hipérbolas da la ubicación del receptor. Como has podido apreciar, existen muchas situaciones de la vida diaria y de nuestro entorno que pueden ser descritas y explicadas con el conocimiento de secciones cónicas y sus respectivas propiedades. La ecuación general de una cónica desplazada la tenemos a continuación. Es ax cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Para que sea una cónica, a y c deben de ser diferentes de 0. Ambas no pueden ser 0. Entonces, este tipo de ecuaciones me genera ya sea una cónica degenerada o una cónica dada las siguientes características, podemos identificar qué tipo de cónica es. Si tenemos que, por ejemplo, ya sea A o C es 0, no pueden ser 0 las dos, pero una de las dos podría ser 0. A o C es 0, me quedaría solo una variable al cuadrado. Eso implicaría que la cónica sería una parábola. Si es la X la que me queda al cuadrado, la parábola es vertical. Si es la Y la que me queda al cuadrado, la parábola es horizontal. Cuando yo tengo A y C distintas de 0 y son iguales, los coeficientes de las variables al cuadrado son iguales, esto me da a entender que yo tengo una ecuación de una circunferencia.
Y si son diferentes, A y C son diferentes y tienen signos iguales, eso también aplica para la circunferencia, entonces estamos hablando de una elipse. Ahora, si tienen signos diferentes, no importa si los coeficientes son iguales o no, pero si tienen signos diferentes, entonces estaríamos hablando de una hipérbola. Por ende, signos iguales con coeficientes iguales es una circunferencia. Signos iguales con coeficientes diferentes es una elipse. Y signos diferentes, no importando el coeficiente, tenemos una hipérbola. Vamos a iniciar a profundizar lo que es la circunferencia. Tenemos en pantalla lo que es la ecuación canónica de una circunferencia. Una circunferencia cuyo centro está en h, k y tiene un radio de r. Acuérdense que la definición de la circunferencia es que cualquier punto de esta está a la misma distancia de un punto llamado centro. ¿Cuál va a ser la ecuación canónica? La puedo escribir así. Miren, x menos h, o sea, el valor de x en el centro, lo estamos llamando h, tiene signo contrario. Si usted se fija aquí dice menos h y en el centro pues tenemos a h. Eso al cuadrado más y menos k, k es el valor de y en el centro y si se fija tiene signo diferente, entonces aquí aparece como menos k y aquí es k. Y menos k al cuadrado es igual a r, que es el radio de la circunferencia, elevado al cuadrado. Entonces esta es mi ecuación canónica de la circunferencia. Yo puedo tener diferentes elementos o los elementos, como por ejemplo la recta, puede tener diferentes posiciones relativas con respecto a la circunferencia. Yo puedo tener rectas como esta azul, que es una recta exterior a la circunferencia. Puedo tener rectas como esta morada, que es una recta secante porque corta en dos puntos a la circunferencia. Y puedo tener una recta que sea tangente, que significa que está cortando en uno de los puntos a la circunferencia. Ahora, ¿cuál podría ser un ejemplo de una gráfica de una circunferencia y la ecuación canónica? Por ejemplo, yo puedo tener que me dan la ecuación canónica x menos 5 al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Si yo quiero graficar esa ecuación canónica, lo que diría es, bueno, el radio es h, k. H y k tienen signo contrario. En este caso aquí dice menos 5, pues entonces h va a ser 5. Y como allí no le estoy sumando nada, significa que pues es 0. Eso elevado al cuadrado, pues ambas variables al cuadrado, coeficiente es 1, me está indicando que es una circunferencia. Entonces yo tendría aquí que mi centro está en 5,0 y el radio es de 3 unidades porque es la raíz de 9, que sería 3. Algo muy importante que tomar en consideración es que la tangente a una circunferencia es aquella recta que toca la circunferencia en un único punto. El radio de esta circunferencia que llega al punto de tangencia, el punto de tangencia es exactamente donde toca la recta de la circunferencia. Entonces, este radio que llega al punto de tangencia corta de manera perpendicular a dicha tangente. Esa propiedad va a ser muy importante que la tomemos en consideración si, por ejemplo, yo conociera los puntos de origen y el punto de tangencia y quisiera encontrar la ecuación de la recta tangente. Me serviría de mucho saber la pendiente de este radio y pues con ello ya podría encontrar la pendiente de la perpendicular. A continuación vamos a pasar a realizar estos ejercicios. Es importante que se tomen el tiempo para poder intentar resolverlos. Van a tener estos minutos de la clase para que ustedes puedan leerlos,
puedan hacer un dibujo relacionado a lo que le está solicitando y considere algunas preguntas para tratar de resolver estos ejercicios, los cuales vamos a socializar la siguiente clase.